este sí que es un tema fundamental y es una tradición, obviamente, sensibilizar este tema en el 10º mes del año. Octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama, una patología que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a 1 de cada 12 mujeres en el mundo a lo largo de su vida. Además, es la primera causa de muerte en mujeres en edad reproductiva. Para hablar del tema nos acompaña la doctora Carolina Barriga, mastóloga del Centro de la Mama allá en la Clínica Alemana. Doctora Barriga, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Ojalá fueran todos los meses de la sensibilización de este tema tan importante, doctora. Es el mes de octubre el que nos convoca para un tema, no solamente en el mundo, en nuestro país, que ha ido creciendo. ¿Y cuánto ha afectado también, doctora, la pandemia en la cantidad de mujeres que dejaron de consultar, que dejaron de controlarse? Lamentablemente fue de lo peor que nos deja la pandemia, ¿no? Sí, la pandemia fue un tema muy importante porque disminuyeron un 60% aproximadamente las mamografías que se hacen. Hay programas, el gobierno da programas y hay distintos planes en que se ofrecen mamografías a pacientes o a mujeres entre los 40 y los 69 años. Y ya eso tenía poca penetrancia porque solo el 38% de las mujeres que tenían derecho a esa mamografía las tomaba. Con la pandemia, el 60% de las mamografías además están atrasadas. Así que se espera que va a aumentar la mortalidad por cáncer de mama. Ya estamos viendo cánceres de mama diagnosticados en etapas más avanzadas, así que eso va a ser un retroceso en todo lo que se había podido avanzar. Sí, doctora, ¿cuán importante es la detección a tiempo en este tema? Muy importante, porque el principal o uno de los principales factores pronósticos del cáncer de mama es en qué etapa tú lo diagnostiques. Hay distintas cosas. El cáncer de mama depende de la biología del tumor, porque hay distintos tipos de cáncer de mama. El cáncer de mama no es uno solo, entonces hay unos que tienen mejor pronóstico que otros. Pero el más importante es en qué etapa tú lo detectes. Cuando tú tienes un cáncer de mama menos de 2 centímetros, que no tiene compromiso en los ganglios de la axila, la sobrevida es más del 98%. Y esos cánceres de mama en general no dan síntomas, no se palpan, no duelen, no dan molestias. Entonces, por eso es tan importante y por eso son estas campañas de concientización para hacerse la mamografía, porque esa es la única manera de detectar estos cánceres de mama que tienen buen pronóstico. ¿Cuáles son las razones hoy día principales, doctora, para que las mujeres no se hagan una mamografía o posterguen este examen que es tan importante? Bueno, la pandemia fue una de esas. Sí. Pero regularmente, si sacamos un poco la pandemia, que usted nos mostraba los números que son devastadores, cae un 60% de los devastadores. controles. Sí. Otra es que, bueno, las mujeres en general tenemos tantas cosas que muchas veces posponemos nuestra salud por otras cosas, por los hijos, por el trabajo, por llevar una casa. Otra de las razones que a veces las mujeres dicen es que la mamografía duele tanto. En general, la mamografía más que dolor es molestia. Pero yo creo que es importante asumir esa molestia y no correr el riesgo de diagnosticar un cáncer cuando ya está avanzado y cuando el pronóstico ya no es tan bueno como un tumor chico que en realidad lo puede salvar. De acuerdo a los números, sí. Preparando esta entrevista, doctora Barriga, estaba viendo los números de fallecimientos en nuestro país. Usted me corrige, obviamente, si es que me equivoco, viendo los números. Iban decreciendo hasta el 2020, hasta que llega la pandemia. Llega la pandemia y esos números de crecimiento, de fallecimiento, lamentablemente, volvemos a foja cero, entre comillas, volvemos a subir, ¿no? Los números prepandemia eran más o menos, siempre son altos, pero más o menos eran 1.600 muertes por cáncer de mama al año, entre hombres y mujeres, porque a los hombres también les da cáncer de mama. Eran más o menos 1.600 y ahora se pronostica que en un par de años más eso va a subir a 2.600. Porque sí, 2040 decía la OMS. Sí. Sí, y eso tiene razón justamente por la pandemia, ese crecimiento. Sí, porque no se van a diagnosticar a tiempo. Entonces, mientras más avanzado... Sí, doctora, sigue usted. Mientras más avanzado un cáncer de mama, el pronóstico es más malo, los tratamientos son más agresivos. Cuando tú diagnosticas un cáncer a tiempo, la mayoría necesitan solamente cirugía y radioterapia. Mientras más avanzados necesitas quimioterapia, a veces son mastectomía, reconstrucción mamaria, son muchos más tratamientos multimodales, con más desgaste, con más mala tolerancia por parte de los pacientes. Sí, doctora, usted mencionaba características, por ejemplo, de las personas que generalmente se van a hacer una mamografía a las mujeres y le encuentran, por ejemplo, estos tumores de 2 centímetros que la mujer no se lo puede palpar. Esos son los que tenía usted, decía, un 98% de buen pronóstico. Cuando una mujer siente, obviamente, el tumor, hay un dolor o como se manifiesta, obviamente, esta enfermedad, ¿ahí ya el pronóstico es peor? Depende qué tan grande esté el tumor. Ya. Tumores más de 2 centímetros, en general es más fácil palparlo. Ahora,
qué tan fácil depende que se palpe si el tumor está más profundo, está más superficial, pero sí hablando en términos generales, un tumor, por ejemplo, de 1 centímetro menos es muy difícil palparlo. Se ven en la mamografía. Después de los 2 centímetros ya tú lo puedes palpar. Ahora, un tumor de 2 centímetros, si tiene una biología tumoral de bajo grado, en general igual tiene un buen pronóstico, pero si son tumores de alto grado o un triple negativo, tumores HER2, que son tumores biológicamente más agresivos, podemos tener más complicaciones. ¿Cuál es la periodicidad que hay que hacerse estos exámenes? Una vez al año a partir de los 40 años. Esa es la ¿Y a recomendación. mayor edad Ahora, más exámenes o sencillamente una vez al año da lo mismo la edad? una vez al año después de los 40. Si tú tienes algún antecedente de familiar, por Ahí es ejemplo, tu mamá distinto. tuvo cáncer de mama a los 40, tienes que partir 10 años antes. Esa es la recomendación. Ahora, eso va caso a caso, porque si hay pacientes que tienen otros factores o tienen otras lesiones, hay que hacer control cada 6 meses, pero en general, como control, una vez al año. ¿Cuáles son los exámenes que hay que hacerse? Mamografía ¿Ya? y ecografía en caso de pacientes jóvenes, pacientes con mamas densas. Ahí se pide además mamografías como un examen complementario. ¿Hay algún tipo de práctica, alimentación, uno podría pensar el deporte, obviamente el cigarro, situaciones que a las mujeres, si es que se adoptan desde temprano, usted menciona también le afecta a los hombres, desde temprano te evitan tu prevalencia hacia este tipo de enfermedades? Mira, qué bueno que tocas ese tema porque eso es súper importante, Ya, porque hay factores que nosotros podemos modificar y otros no. Yo no puedo modificar ser mujer, no puedo modificar la edad que tengo, claro. pero puedo O la modificar herencia. mi calidad. Claro, exactamente. Pero hay cosas que puedo modificar y que son muy importantes y eso está súper demostrado. Por ejemplo, manejar el peso. Las mujeres, más o menos el 60% de las mujeres con cáncer de mama tienen sobrepeso u obesidad. La obesidad o el sobrepeso es un factor que aumenta un 30% más o menos el riesgo de hacer un cáncer de mama. Es muy importante. Incluso las pacientes que ya tienen un cáncer de mama, aumenta el riesgo de tener una recidiva. Por lo tanto, es un tema muy importante la obesidad. ¿Y por qué la obesidad? Porque en la grasa ¿Mm? periférica, se producen estrógenos. Entonces las mujeres obesas tienen más estrógenos circulando y por lo tanto tienen más riesgo de cáncer de mama. El deporte, La por actividad ejemplo. Sí, la actividad física. Una paciente que hace actividad física, la recomendación es hacer 150 minutos de actividad moderada a la semana o 75 una actividad más fuerte. ¿Qué significa eso? Sal a andar en bicicleta, una caminata rápida, puedes hacer yoga, puedes hacer baile entretenido, lo que a ti te guste, pero hacer alguna actividad. Hacer eso en forma regular puede disminuir un 40% el riesgo de hacer un cáncer de mama. Y lo otro es la alimentación, que también está demostrado que las pacientes que se alimentan en forma sana, frutas, verduras, pescados, carnes blancas, Ya. No hay mayores cereales, también. secretos, no una alimentación tan particular, con una No, dieta, no sé, te pueden decir una dieta asiática de no sé dónde. No, esos alimentos que usted no. dice es súper simple, ¿no? Ahora, yo le digo a mis pacientes, esa que sea tu base general, de vez Ya. en cuando puedes ir a un asado, puedes comerte una hamburguesa, puedes comer torta, pero que esa no sea la base de tu alimentación, sino que la base de tu alimentación sea la que estamos conversando ahora. Doctora, Y todo eso en conjunto, sí, si tú, siga, perdón, siga. si tú manejas estas tres cosas en conjunto, disminuye un 50% el riesgo de hacer un cáncer de mama. ¿Hay Esa es lo algún, importante. ¿Hay algún tipo de deporte que no sea conveniente para las mujeres justamente en relación a esto? Uno se imagina, me decían por interno, el trote, por ejemplo, por el rebote, No, no, ¿no? no, 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 no. Ya, porque hay No, muchos mitos. los traumatismos, hay gente que tiene que cree eso, que tener un golpe en la mama, un accidente en la mama aumenta el riesgo de cáncer de mama. Eso no es así, no es Los así. factores hereditarios, doctora, ¿cuánto marcan en todo esto? Marcan mucho. A ver, si tú tienes antecedentes familiares de cáncer de mama, tienes que preocuparte. Si tienes ¿Mm? mamá, hermana, hijas, cuando son de primer grado. Ahora, el 70% de las pacientes con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. El Eso es 70. súper importante, el Ya. 70%. Entonces, que tú no tengas a nadie en tu familia con cáncer de mama no significa que tengas menos riesgo, porque hay mucha gente que se relaja y dice, es que yo no tengo a nadie. Eso no es así. Ahora, el 70-80% de los cánceres de mama son esporádicos. ¿Qué significa esporádico? Que tú no tienes ningún factor genético de riesgo. ¿Qué significa? Cuando uno tiene un cáncer de mama, se produce porque todos tenemos unos genes que nos protegen contra el cáncer de mama. Y esos genes se van gastando, dañando por los años, porque uno fumó, porque uno es obeso, y se produce el cáncer de mama. Esos cánceres esporádicos, como el gen señalado dañó después de nacer, tú no lo heredas a los hijos, ¿ya? No lo heredas a la descendencia. Esos son los esporádicos. Ahora, Ya. hay un 5, un 10% de los cánceres de mama que son hereditarios. O sea que yo nací con una mutación y por eso me dio un cáncer de mama. Y si yo tengo esa mutación, tengo una posibilidad de un 50% de heredarla a mis hijos.
Doctora, Ahora, a los ver, cánceres de mama... sí, siga, siga. Los cánceres de mama que son hereditarios, en general son cánceres que se producen en mujeres menores de 50 años, o cánceres en las dos mamas, o cánceres de unos tumores que se llaman, por ejemplo, triple negativos, que son más agresivos. Los cánceres de mama en hombres tienden a ser más por mutaciones genéticas Sí. hereditarias. Sí, me disculpa de repente si la interrumpo porque tenemos un pequeño delay que complica un poco la conversación, pero Ah, vamos avanzando. Doctora, a ver, hay hartos temas que quedan obviamente para preguntar. Un dato que se repetía era el aumento en la esperanza de vida de las mujeres, también de los hombres, hace que obviamente la prevalencia también crezca. ¿Por qué? sí, porque a medida que digamos, uno va envejeciendo, los genes, hay varias cosas. Una, los genes que nos protegen van envejeciendo. Todos tenemos estos genes que yo te contaba que nos ¿Mm? protegen contra el cáncer de mama y tenemos todos unos mecanismos que reparan los genes cuando se van dañando a medida que las células se van dividiendo o multiplicando. Y con los años esta capacidad se va más limitada. Lo otro es que con los años tú puedes tener ya más efectos de los factores ambientales, alcohol, tabaco, etcétera. Sí. Doctora, las listas de espera, ¿cuánto han crecido? Obviamente relacionado con lo que conversamos al inicio, la pandemia. Yo no trabajo en hospitales públicos, Ya, yo trabajo en este instituto, soy la clínica alemana. Nosotros hemos logrado manejar eso. Sé que hay hospitales que también lo tienen manejado, como el Padre Hurtado, que es el hospital que trabaja con nosotros, que también tienen manejadas las listas de espera. perfecto. Pero en algunos sitios sí, obviamente se ha visto más complicado, porque durante 2 años mucha gente no se controló. Obviamente la pandemia fue una emergencia sanitaria en que hay temas que quedaron un poco al lado porque había que manejar y convertir camas en Mm. COVID, que era lo que estaba sucediendo. Así que sí, ahora se Sí. está viendo... Doctora, a ver, ¿cuáles son los tratamientos más comunes para enfrentar esta patología? Uno se imagina, obviamente, desde la ignorancia, dependiendo, obviamente, el momento en que se produzca el hallazgo. Sí, el cáncer de mama tiene dos pilares de tratamiento. Uno es el tratamiento local, que tiene que ver con la cirugía y la radioterapia, y el otro es el tratamiento sistémico, que es para disminuir el riesgo de alguna metástasis a distancia. Y eso tiene que ver con quimioterapia, hormonoterapia y en algunos casos inmunoterapia y bueno, las terapias monoclonales y hay algunas otras cosas. En general, el cáncer cuando es pequeño parte con cirugía, ¿Mm? después se hace radioterapia. Siempre que tú conservas la mama, tienes que irradiar la mama que quedó puesta. Eso va tomado de la mano, ¿ya? Y en general es eso y después tomar una pastilla que es de tratamiento hormonal. En la mayoría de los casos con eso es suficiente. Ahora, si tienes tumores más avanzados, se agrega quimioterapia. Hay algunos tumores que no son tan avanzados, pero que son los triple negativos o los HER2, que son tumores más agresivos que yo te contaba antes, que esos también necesitan quimioterapia. Sí. Doctor, usted comentaba al inicio la prevalencia en hombres, un tema obviamente que no es tan quizás publicitado, quizás muchos hombres por diversos temas, quizás no se van a hacer este tipo de exámenes. A ver, ¿cuál es la prevalencia? ¿Cuándo un hombre puede quizás pensar, sentir esto otro? ¿Cuándo podría estamos en un escenario de este tipo? Mira, el 1% de los cánceres de mama se producen en hombres. Ya, Generalmente cuando son en hombres son después de los 50, 55 años y se produce, los hombres como tienen glándula mamaria, los hombres también tienen sí. mama, pero tienen como un botón mamario en el fondo. Entonces, en los hombres aparece al tiro el tumor, uno se puede palpar un tumor si es de 1 o 2 ¿Es más fácil centímetros mamario, detectarlo en un hombre? clínicamente. Ya, Ahora, si un hombre se palpa un tumor en la mama, tiene que consultar. Eso siempre. inmediatamente. Sí, Ya, y los hombres inmediatamente. recurrentemente lo hacen, hay desde un temor, obviamente, desde ir al doctor hasta el temor al tema social. No, si llegan, si van. Ya. Sí, Y eso sí, yo sí le van. comento, el tema incluso social. Hay hombres que se frenan, quizás no es un tema que les acomode. Sí, pero por un tumor van. Ya. Los hombres tienen otras patologías mamarias, por ejemplo, también está la ginecomastia, que es el desarrollo benigno, y van a consultar. Y puntualmente, la evolución o la gravedad de estos cuadros en los hombres, ¿es de la misma gravedad que las mujeres, por ejemplo? Sí, sí. El pronóstico es el mismo, a misma edad, a la misma etapa, el mismo pronóstico en un hombre que en una mujer. Y el tratamiento también, excepto la cirugía, que obviamente los hombres como tienen poquita mama, se saca toda la mama, no se hace cirugía conservadora. En las mujeres, en el 70% de los casos, podemos conservar la mama. Y en el caso, usted me contaba que en el caso que se detectan las mujeres, obviamente, muchas veces, y ojalá que obviamente el cuadro avance, se pueda mejorar, pero después muchas veces vuelve. ¿En el caso de los hombres lo mismo? Sí, el pronóstico es el mismo. Si es el mismo tipo de tumor, tiene el mismo pronóstico un hombre que una mujer y el tratamiento es el mismo. O sea, la evolución no distingue mucho entre hombres y mujeres, en No, buen resumen. no, sí.
Sí, doctora Barriga, para ir cerrando un poco el llamado a ustedes de la especialidad, obviamente a todas las mujeres que nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, a realizarse estos exámenes, lo importante que es, sobre todo después de lo que usted nos contaba al inicio, los números y lo preocupante, el preocupante escenario después de 2 años y medio de pandemia. Sí, eso es importante y por eso nosotros les damos gracias a ustedes que nos permiten este espacio para llamar a todas las mujeres que no se han hecho la mamografía, que se acuerden durante todo el año, no solamente en octubre, y que son 10 minutos que van a perder, les puede molestar un poco. Como recomendación, se haga la mamografía 7 a 10 días después de la regla, que les va a molestar menos, pero van a perder 10 minutos, pero pueden ganar la vida. Así que es muy importante. Doctora Barriga, muchas gracias por este espacio súper didáctico aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Chao, Gracias. chao.